estamos cumpliendo 33 años de casados. La misericordia de Dios ha estado Amén. con nosotros. Me siento orgulloso de tener un Dios tan poderoso, una esposa tan linda, hijos que soy súper orgulloso de ellos, y una congregación y hermanos y amigos pues con los que tenemos relación. Esperamos en el Señor que nos siga dando vida y fuerza para seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Bien, mis queridos hermanos, comenzamos la palabra del Señor. Sé que tiene su Biblia cerca. El tema de ahora: sin sufrir por el ayer ni padecer por el mañana. Es el tema de ahora. Mire, alguien pregunta: ¿y cómo puedo hacer para ser feliz? A ese lo vamos a explicar, pero no literalmente buscando la felicidad, sino que mostrándole una manera mejor para que nosotros podamos vivir. Así es que vamos a la palabra del Señor. Vamos a comenzar, mis queridos hermanos. Yo sé que Dios tiene una gran bendición para esta noche. Solo ponga mucha atención y trate de no perderse, porque Dios, no distraerse y no desconectarse, porque Dios nos va a enseñar mucho en esta preciosa noche. Hoy me va a ver moviéndome, pero hoy nos hemos quedado sin ayudante, ¿verdad? Así es que los muchachos están ensayando. Es que están ensayando, ¿verdad? Entonces estamos allí, ahí me va a ver como que soy pulpo, ¿verdad? No me ponga mucha atención a eso, ¿verdad? Escuche lo que va a salir de nuestros labios, que le aseguro que el Señor se lo manda a usted. Bien, vamos a orar antes de comenzar. Vamos a ponernos en las manos de nuestro amado Redentor. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta preciosa noche, Señor, queremos agradecerte la vida que nos das, Señor, y tu misericordia que siempre está con nosotros. Gracias, Dios, por todos estos años que nos has permitido no solo ministrar, Señor, servirte a ti y enseñarle a muchas personas lo que tú nos has enseñado, sino que porque nos has permitido continuar juntos, Señor, y ver el fruto de nuestra vida y el fruto de nuestro trabajo, Señor. Te alabo y te bendigo, Señor, por eso. Así también oro por cada familia y por cada matrimonio que ahora está conectado con nosotros, Señor, que en su casa la bendición nunca pare, Señor, pero también el deseo de buscarte esté siempre firme en su corazón. Gracias, Padre. Háblanos ahora, corazón, te lo suplicamos, Dios. Ayúdanos, Dios, a tener una mejor actitud en la vida, Señor, a caminar con seguridad, a gozarnos, Señor, en tu palabra y en tus promesas, Señor, sin amargura y sin ansiedad. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos, Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar. Así es que, fíjense el tema de ahora: sin sufrir por el ayer ni padecer por el mañana. Fíjense que el texto que nosotros vamos a tomar, ya lo vamos a leer en un momento, tiene una palabra muy clave para lo que nosotros vamos al tema que vamos a tocar ahora. Y el tema clave de ahora es reposo. Dios nos ha mandado a tener una vida reposada. No quiere decir no trabajar, no quiere decir no ser responsable, sino que una vida confiada. Entonces, desde allí queremos arrancar ahora. Así es que vamos a la palabra del Señor y vamos a leerla, y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena palabra, se anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a orar. Bueno, ya oramos. Señor, bendice tu palabra.
provee bendición a través de ella. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que la palabra de Dios tiene tanta bendición para todos nosotros y las promesas de Dios están súper vigentes. No podemos decir qué promesa no está vigente porque todo, absolutamente. Inclusive hay hermanos que me dicen, pastor, pero es que el diezmo es del Antiguo Testamento, como usted quiera, pero la promesa sigue vigente. Amén. La promesa de bendición sigue vigente y por eso hay que seguirlo haciendo. Entonces, pero muchas veces, mucha bendición a la vida de los hermanos, a la vida de los creyentes, no llega y no se debe a que Dios falle, sino que se debe a que nosotros tenemos una actitud muy equivocada. Fíjense que el texto que nosotros leímos habla de un reposo que supuestamente en el Antiguo Testamento era para cuando el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, pero ellos entraron en el reposo y luego David retoma el mismo señalamiento del reposo en los Salmos y nos dice que no endurezcamos nuestro corazón como ellos, de tal manera que la promesa de entrar en su reposo vuelve y está vigente. Y ahora en la carta nos dice que a aquellas personas no les sirvió de nada la promesa del reposo y todas las promesas de Dios y el actuar de Dios en su vida porque no pudieron reposar en Él. Es decir, no se trata de descansar físicamente solamente, sino que se trata de confiar en las promesas de Dios. Entonces, cuando confiamos en las promesas del Señor, podemos tener un presente, oiga bien, un presente sano, sabiendo que el pasado fue pagado con la sangre de Cristo y el futuro está en las manos del Señor. Y por eso allí nosotros podemos estar plantados en el presente, sabiendo que vamos a tener una buena vida y concentrarnos en este presente, ¿verdad? Un concepto así un poquito extraño de felicidad, pero me parece muy, muy correcto. Es estar sanamente plantado en el presente con las heridas del pasado sanadas y confiando en un futuro mejor. Así nosotros vamos a poder tener una felicidad en el tiempo presente, porque usted no puede hablar o no debe hablar de la felicidad pasada ni de la felicidad futura, sino que tiene que hablar de este día. ¿Qué te parece de este día? Amén. Y cada uno debe de vivir de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado. Que el contentamiento que el Señor nos da y poder ser felices con lo que el Señor nos va dando. Cada día, dice, trae su propio afán. Y es cierto, tenemos que prepararnos para el futuro, pero el Señor conoce la forma en que vamos a ir superando cada batalla. Es una batalla diaria, pero el día de ahora yo tengo que ser feliz con lo que el Señor me ha dado, porque algunas veces por estar pensando en el futuro o por estar pensando en todo lo que me pasó en mi niñez o con mi personas que han tenido problemas con sus parejas, lo que sufrí con mi pareja, no he logrado sanar esa herida como lo vamos a ver más adelante, y vamos creando raíces de amargura, pastor. Claro que sí. ¿Verdad? Entonces, y no nos deja vivir lo que vamos día a día, porque algunas veces ni siquiera estamos valorando el hecho que nosotros, en medio de esta pandemia, en medio de toda la tribulación que está pasando, bueno, acá nosotros con incendio, altas temperaturas y tantas cosas que están pasando, salimos a trabajar, tenemos comida, tenemos techo, tenemos hijos saludables, y algunos han estado enfermos, pero Dios ha tenido misericordia. Entonces tenemos que tener contentamiento y vivir el momento y ser felices. Claro. Y fíjese que la cuestión es que cuando nosotros venimos a Cristo, le entregamos nuestro corazón. Él perdonó nuestros pecados, o sea, nuestro pasado, nosotros prácticamente lo entregamos al Señor. Claro, en el pasado nos ha traído sufrimientos, nos trajo sufrimientos y cada sufrimiento deja huella. Imagínense que nuestros recuerdos están impregnados de emociones y lo que tenemos bien presente es, los recuerdos que tenemos bien grabados en la mente son aquellos que nos impactaron, lo que
no pasó, ni nos dolió, ni nos alegró, pues probablemente ya se nos olvidó. Pero aquellas cosas que nos impactaron, sea bueno o sea malo, aquellas cosas que nos dieron un gran temor, todavía tienen influencia en nuestra mente. Fíjense, usted piense a qué usted le tiene miedo, y le aseguro que ese miedo está en su pasado, comenzó en su pasado, porque, por ejemplo, hay personas que tienen pánico a las culebras, a las ratas, a las cucarachas. Eso fue por un evento en el pasado. Entonces, y si nosotros pudiésemos ubicarlo y pudiésemos mentalmente ir allá y darnos cuenta qué fue lo que pasó, podríamos comprendernos. De igual manera, el trato que hemos tenido con otras personas. Así y fíjense que estábamos escuchando un programa con mi esposa que es sobre salud mental, y decía el especialista que la bajo estima de los muchachos no tiene otro origen más que la familia. Oiga esto, que la familia, nosotros, los papás, los hermanos, somos los encargados de formar esa autoestima, porque el muchacho con una buena autoestima puede hacer frente a cualquier cosa, pero por el contrario, cuando nuestra autoestima está súper baja, sentimos que no somos capaces, y entonces todo eso que está en el pasado nos daña, nos corta. Fíjense, quiero traerles a cuenta uno de los versículos que leímos, y este está en Hebreos 4:2. Pongan mucha atención al respecto. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, la buena nueva ya está, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, la palabra es firme, la palabra no cambia. Amén. La situación es, lo que cambia somos nosotros. Y por eso es que es importante este tema, mi hermano, porque tenemos nosotros que saber cuál debe ser nuestra actitud para que podamos verdaderamente disfrutar las promesas de Dios. A veces pensamos, no, pero es que mira, a mí no me pasa nada, pero es que tendríamos que ver cuál es nuestra actitud, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, a estas personas, al pueblo de Israel, no le benefició el escuchar la palabra, porque no la acompañaron de fe. Entonces, fe trae un cambio, fe trae una nueva actitud. Entonces, fe nos permite creer en ese Dios que nos ha llamado y poder dejarle todas las cosas a Él. Así es que nosotros, fíjense que en las situaciones pasadas es una buena idea poder no justificar, sino que poder comprender por qué las personas hicieron eso, por qué las personas hicieron lo que hicieron. Estábamos leyendo la historia de una niña somalí que fue vendida por su abuela, porque su mamá y su papá desaparecieron, y entonces la abuela la vendió, y entonces la niña terminó en la casa de un comerciante, y al final el comerciante la violó una y otra vez, y después la niña se escapó y fue a dar a la casa de un ministro. De un ministro, así es. Y entonces el ministro la acogió. Estamos hablando de una niña de 8 o 10 años, algo así. Y entonces la niña le empezó a darse cuenta que él vivía a la par de la iglesia, y entonces el ministro comenzó a enseñarle la palabra de Dios, y comenzó a hablarle de Jesucristo, y comenzó a explicarle que Jesucristo también sufrió muchísimo, y que fue clavado en la cruz. Y entonces, ¿y cómo hizo?, le preguntó la niña, ¿verdad? ¿Y te recuerdas cuál fue la respuesta del ministro? Le dijo, los perdonó, decidió perdonarlos. Entonces, porque la niña guardaba mucho resentimiento por su abuela. A partir de allí cuenta la historia que la niña se iba constantemente a la iglesia y le pedía a Jesús que le ayudara a perdonar así como él perdonó.
Cuando se vino a dar cuenta, la niña había perdonado a esa persona y también trató de comprender, oiga esto, trató de comprender las razones por las cuales su abuelita la vendió. Y la niña pudo concluir que su abuelita la vendió para poderle dar de comer a sus hermanas. Y entonces eso hizo que se quitara un peso del corazón de ella, tratando no de justificar, sino que de entender las razones, y entonces ella pudo perdonar. Entonces, cuando nosotros estamos anclados en el pasado, ¿verdad? Sufrimos y no avanzamos. Y no nos podemos, las personas que están ancladas en el pasado son amargadas. Tú conocemos personas sí, así. y muchas veces nosotros decimos, no, pero yo voy a la iglesia o escucho la palabra de Dios. Pero como no, estábamos leyendo en el versículo 2, dice, también a nosotros se nos ha sido anunciado las buenas nuevas, la palabra de Dios. Hoy no hay ningún pretexto para decir que yo no he escuchado la palabra de Dios. Pero nos pone un detalle que nosotros, ¿por qué nosotros venimos trayendo cargas que ya tuvimos que haberlas soltado? Porque nuestro Señor dice que cuando nosotros llegamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, Él nos perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y dice, pero no les es provecho el oír la palabra por no ir acompañada de fe, como lo acaba de decir hace un momento el pastor. Nosotros tenemos que ponerle ese granito, esa palabra de que solo son 2 letras, fe, pero la fe es la que nos hace, como dice la palabra, mover montañas, ir más allá, el creer en nosotros, el poder perdonar, el poder sanar nuestro corazón. No crea que solo usted ha pasado todas esas cosas. Todos hemos pasado una u otra experiencia difícil, la cual si nosotros llegamos al Señor y no perdonamos, no podemos sanar nuestro corazón y no podemos ser felices y seguir adelante y poder compartir la palabra de Dios con otros. Pero quería mostrarles un texto, y esto está en Hebreos 12, versículo 15, porque mientras usted no suelte lo que le está amargando, porque las personas que no perdonan son amargadas, tienen mal carácter y nada les resulta bien. Pero mire lo que dice el versículo 15, dice de esta manera: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Amén. Entonces, la palabra de Dios ya está firme, ya está dada. Entonces, y la gracia de Dios ya Dios la mandó para nosotros. Pero dice la Escritura, mirad bien, no sea que alguno, oiga, mire la consecuencia, deje de alcanzar la gracia de Dios. No es que no va a ser salvo, sino que no va a poder gozar de esa gracia, no va a poder ver el favor, porque su corazón está anclado en el pasado, amargado por el pasado, y probablemente vea a la persona que le hizo daño y vuelva a sufrir. Está resentido. La palabra resentido, ¿verdad? Es resentido, es decir, volver a sentir. Entonces no perdona, y entonces no solamente no se goza de las bendiciones que Dios le da, puede tener muchas bendiciones, pero si hay amargura en el corazón, nada va a saber bien. Pero no solamente eso, dice, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Por eso es que es tan importante para los cristianos poder saber ver nuestro pasado, y que ese pasado ya no nos haga sufrir. Entonces, un consejo: trate de pensar el por qué esa persona que le dañó lo hizo. Algunas personas así son malas, porque hay personas que son malas, hay que se gozan haciendo mal. hablarles mal a las personas,
o con ver que lo que yo digo les daña y les causa se ríen temor y se mofan entre otros, con otros amigos. Entonces tenemos nosotros que pensarlo, porque si fue su mamá, su papá, fue un tío, fue quien sea, trate de pensar. Lo hizo por ignorancia, lo hizo por torpeza, lo hizo por lo que sea, pero vea que el mal fue, la persona que estuvo mal fueron ellos, no usted. Y entonces al tratar de entenderlo, perdone. Fíjese que realmente solo un corazón superior puede perdonar. Un corazón normal no perdona, no, trata de vengarse. Y la venganza, yo recuerdo que teníamos un dicho, ¿verdad? La venganza, ¿cómo decía? La venganza es mala, mata, no. La venganza no es buena, mata el alma y la envenena, así era. Entonces, nosotros no podemos mantenernos en eso, porque al final de cuentas, quien pierde es usted. La persona que lo ofendió ni se acuerda probablemente. Entonces, si usted quiere tener un presente bueno, si usted quiere tener un presente que usted pueda gozar, mi querido hermano o hermana, perdone. Yo no puedo minimizar lo que le pasó, pero note que si usted no perdona, quien sufre es usted. A veces no se perdonan a los padres, a veces no se perdonan a los hijos, hay amigos que queremos mucho que no los queremos perdonar y nos estamos privando de una buena relación con estas personas que si nosotros logramos dejar eso atrás, nos traería a nosotros mucha bendición. Así es que el primer punto que nosotros queremos, que ya estamos tocando, es la amargura, es saber gestionar las emociones que nos provocan nuestro pasado. Así es. Que no nos dañen. Que no nos dañen, y lo más difícil es que todas estas emociones no solo si nos las guardamos para nosotros mismos, nos traen enfermedades. Correcto. Nos enferma. Pero si también nosotros aparentemente no tenemos ninguna raíz de amargura, según nosotros, pero nosotros, como dice la palabra, primero nos estorba y no podemos ser felices, no podemos gozarnos plenamente, no podemos gozar de la plenitud del Espíritu Santo, porque ¿cómo va a estar el Espíritu Santo rebosando en nosotros o gozoso si nosotros estamos guardando esa raíz de amargura? Pero las bendiciones algunas veces, como no pedimos, porque estamos viviendo en el pasado, solo vemos pasar las bendiciones en otras personas y decimos por qué, y no hemos analizado el por qué nosotros no recibimos bendiciones. Pero hay algo peor, que no solo nos daña a nosotros, sino que daña a las personas que están a nuestro alrededor, porque nos dice la palabra, y por ello muchos sean contaminados. ¿Cómo se ve eso en la vida práctica? Y algunas veces uno cree que es una simple tontera y lo deja pasar, pero cuando uno empieza a analizar todo, cómo uno se viene a contaminar de la raíz de la amargura que otro la ha tenido y quizás la viene arrastrando desde su niñez, o no sabemos por qué, pero eso también nosotros, aunque nosotros no la llevemos, como hijos de Dios tenemos, y con esa fe y el Espíritu Santo tenemos que ponernos una coraza para no dejarnos contaminar de esa raíz de amargura. Así es, y por eso tenemos mucho que trabajar. Perdón, y hoy muchas veces le llaman las personas tóxicas, ¿verdad? En el mundo, pero en realidad son las personas que vienen cargando, como dice la palabra, esa raíz de amargura. Así es, entonces nosotros tenemos que estar pendientes, amados hermanos, porque es usted quien se está restando felicidad, quien se está restando alegría, quien le está quitando, perdónenme, la felicidad a su familia. Entonces medítelo bien, y todas las personas que usted ve amargadas, no están amargados con usted, es su pasado, y entonces traen una amargura en su corazón. Entonces el trato con las demás personas viene desde la amargura, no es que usted los amargue, ellos ya están amargados, o muy probablemente sea usted al que alguien le haya dicho usted está amargado, o probablemente usted que muchas cosas todavía le hacen llorar, le hacen sufrir.
Imagínense que hay muchas personas, y esto no lo digo con mala intención, no quiero que me malinterprete, porque yo también he sufrido pérdidas familiares, muertes de seres muy queridos y más cercanos, ya no se puede. Entonces los hemos perdido, pero hay personas que han perdido su papá, su mamá, etcétera, y todavía siguen celebrando cumpleaños y lloran y sufren el día del cumpleaños, el día de la muerte, y se acuerdan de la muerte, cuando nosotros tendríamos que, pienso yo, al menos eso me sirvió muchísimo a mí, pensar en la bendición de haberlos tenido conmigo y en el tiempo que yo disfruté con ellos, porque ya no puedo hacer que vuelvan. Sé, oiga bien, sé que por fe un día los voy a volver a ver. Amén. ¿Verdad? Pero ellos ya me dieron mucho, por eso les amaba, porque ellos me dieron mucho. Entonces yo tengo que agradecer la vida, celebrar la vida y no sufrir la ausencia o la muerte. Tengo que aprender a hacer eso, porque a usted le falta tiempo de vivir y tiene que vivirlo con calidad, tiene que vivirlo con fe para que usted pueda alcanzar toda la bendición, a lo que la Biblia llama a la gracia de Dios, todo lo que Dios nos va a dar y que todavía no ha llegado, ¿verdad? Entonces piénselo bien, porque al final de cuentas, si tenemos espinas en nuestro pasado, somos nosotros los que sufrimos. El no perdonar nos trae a nosotros mucha amargura. Ahora, y también, perdón, y también nos ha dejado el Señor el meditar en su palabra. Siempre el Señor es oportuno en su palabra y nos llega el mensaje en el momento adecuado. Meditar en su palabra, no solo leerla, sino que quedarnos, reflexionar qué es lo que el Señor quiere, porque siempre hay una palabra para cada una de las necesidades. Y luego ir a un momento de oración, pastor. Claro. Eso es muy importante, porque no vamos a decir, ay, quiero que el Señor me sane las heridas y no medito no la leo, no medito, no reflexiono en ella, no oro. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va a obrar en nosotros para sanarnos y podernos hacer que vivamos una vida plena, que no vivamos en el ayer ni en el futuro, sino que vivamos en el presente? Amén. Es meditando día a día. Fíjense que la Biblia dice que por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Amén. Entonces, para que eso se vuelva una realidad en nuestra vida emocional, porque uno de los problemas que tenemos es que nosotros somos más emocionales que intelectuales. Todo el ser humano, todos los seres humanos somos más emocionales que intelectuales. Entonces tenemos que aprender a perdonar. Ahora, según la definición de felicidad que le dije, estar sanamente plantado en el presente con las heridas del pasado sanadas y confiando en un futuro mejor. Entonces ya vimos ahora el pasado. Ahora quiero que veamos cómo el Señor Jesucristo nos motiva a que veamos el presente. Y para eso vamos a ver el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 25. Se los pongo en su pantalla y nos la va a leer mi amada esposa. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Amén. Entonces, y hace una comparación allí. Luego nos dice, sí, en el 26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Correcto. Entonces vea por favor que el Señor nos manda a que nosotros no estemos afanados. Esto no es sinónimo, no estar afanado no es sinónimo de ser irresponsable. No, el afán es aquella sensación, es aquella emoción, es aquella actitud de preocupación sobremedida por algo que va a pasar, por alguna deuda, por algún compromiso, por un temor. Imagínense que la gran mayoría de nuestros temores nunca se van a cumplir, ¿verdad? Nunca se van a
a cumplir algunos días, ¿y si me deportan? ¿Y si me enfermo? ¿Y si se muere mi esposa? ¿Y si se mueren mis hijos? ¿Y si no paso el examen? ¿Y si me da coronavirus? ¿Y si esto? ¿Y si lo otro? Y hay algunas aflicciones, y si me quitan el trabajo, y si algún día choco, y tantas preocupaciones habidas y por haber, y muchas de estas preocupaciones, mi querido hermano, nunca se van a realizar. Entonces el Señor Jesucristo dice que no estemos afanados y nos compara con las aves. Dice, si Él tiene cuidado de las aves, ¿cuánto más va a tener cuidado de nosotros? Y fíjense que dice el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, hay muchas cosas que ya no dependen de nosotros. Y también dice, amados, también dice respecto de las necesidades materiales. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen y no trabajan. Alguien me dirá, no, pastor, pero que yo no me preocupo por el vestido. No, pero sí te preocupas por la casa. Mire lo que sigue diciendo. Dice que los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Entonces, el Señor Jesucristo nos manda a empezar a confiar en nuestro Padre. Si bien es cierto, planificar lo que vamos a hacer, salir a hacerlo, pero no con el afán, sabiendo que hay cosas más importantes que el trabajo. Créanlo. Su familia es más importante que el trabajo. Definitivamente, su propia vida es más importante que su trabajo. Entonces, nosotros no podemos, por el trabajo, perder el tiempo con la familia. O sea, tenemos que tener una medida, ¿verdad? Un balance. Salir a trabajar y poder apartar tiempo para estar con la familia, estar con su esposa, estar con usted mismo, dedicándose, no, trabajo, dinero. Mire, mi hermano, al momento de la enfermedad, al momento de la aflicción, cuando ya la vida está a punto de perderse, muy pocas veces el dinero sirve de rescate, créanlo. Muy pocas veces. Así es, y el Señor nos llama hombres de poca fe, porque en el versículo 30 nos dice, y si la comparación es, yo la sentí bien, así bien cruel, no cruel, sino que bien difícil, chocante. Y si la hierba del campo, que hoy es, dice, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, y no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. O sea, nos da un golpe, ¿verdad? Un golpe. Si yo me encargo de todo. De todo, dice. Yo me encargo de todo. ¿Por qué tú estás abatido? ¿Por qué estás abatido? Así, dice, así es. Hombre de poca fe. Y ahí nos da. Y luego el siguiente nos dice, no os afainéis pues diciendo que comeremos, que beberemos o que vestiremos, que son los afanes, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Y vean lo que dice porque el siguiente habla de la conducta de los impíos, de los gentiles, que no debe ser nuestra conducta ni nuestras preocupaciones, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y el versículo, mire, un versículo que ha sido para mí una bandera, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Amén. Y nosotros hemos visto la mano de Dios, como el Señor a nosotros buscando primeramente, como dice la palabra, el reino de Dios y su justicia. Y muchas veces nos dice, no, primero el trabajo es lo que siempre, siempre nos han querido sobreponer otras cosas al ministerio, y nosotros hasta el día de hoy, hasta aquí hemos visto la mano de Dios. Hasta aquí Dios nos ha sido fiel y podemos decir, ebenecer. Así es. Entonces, por eso es que, a mis amados hermanos, tenemos nosotros que cuidar esos dos tiempos, ¿verdad? Que no nos pertenecen ya. El pasado ya pasó. Ya pasó. Como decía aquel corito, ya lo pasado. Y dice, dice la palabra de Dios que nuestros pecados han sido echados a lo más profundo del mar. Así es. Entonces no vamos a ir allá a traerlos.
Así es, y fíjense que termina el capítulo 6 diciendo esto: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Y vea, por eso es que le decimos del presente: basta a cada día su propio mal, cada día. Día a día, día a día. Hay un corito, ese sí es corito, dice que se llama un día a la vez, ¿verdad? Un día a la vez. Y hay que aprender a vivir un día a la vez para que nosotros podamos vivir la gracia de Dios, vivir todos los momentos que Dios nos da en nuestra vida, ¿verdad? Y fíjense que no solamente el Señor Jesucristo habló sobre esto, sino que también lo hizo el apóstol Pablo y nos lo habla en el capítulo 4. Mire qué interesante, por favor, porque vamos a ver Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6 dice lo siguiente, se lo pongo en este instante en su pantalla. Léelo, por favor, si lo tiene. Sí, por nada estéis por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces vea, por favor, que no solamente el Señor Jesucristo, de quien tenemos la palabra más firme, aunque toda la palabra es firme, nos señala, sino que ya en la vida cristiana, ya en la experiencia de la iglesia que tenían los apóstoles, ellos se dieron cuenta que todos los cristianos nos cuesta quitar la mira del pasado o del futuro, ¿verdad? Preocupados por alguno de estos dos tiempos, y nos quita el gozo, nos quita la gracia y entramos en el afán. Entonces el apóstol dice que la actitud que nosotros tenemos, si yo estoy preocupado, ¿qué tengo que hacer? Mire lo que dice, se lo vuelvo a poner en su pantalla, dice: por nada estéis afanosos, o sea, sobre preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y sigue diciendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, que cuando nosotros podemos confiar, y si usted está preocupado por algo que va a pasar en el futuro, vaya al Señor, Él le va a dar paz, mi hermano, Él le va a dar paz. Él va a guardar nuestro corazón y va a guardar nuestros pensamientos para que podamos tener control de ellos. Y dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así es, y nos hace, nos pone ahí que no es que vamos a guardar nuestro corazón escuchando otras cosas, oyendo a la amiga, al vecino o a otras personas. Dice que nosotros tenemos que ir al Señor en oración y ruego. Es a Él, y también ser agradecidos por las peticiones que vamos recibiendo. Pero nos dice que vuestros corazones y vuestros pensamientos van a estar guardados en Cristo. Él los va a proteger. Así es. Y nos dice al final, para que no creamos que y andemos confiando en los hombres, sino que nos dice en Cristo. Y ahí viene lo que leímos anteriormente, que nos decía que nosotros tenemos que tener la fe. Amén, amén. Y fíjense que no solamente se queda Pablo con un pensamiento similar, sino que, como le expresaba hace un rato, los discípulos en el caminar cristiano, y yo se lo puedo decir como pastor, pues uno se comienza a dar cuenta que las cosas no siempre son como uno quisiera que fuesen, ¿verdad? A veces se vuelven muy difíciles, y a veces uno se desespera como pastor, que queriendo hacer las cosas del Señor. Por ejemplo, ahorita estamos con el lío que nos hemos quedado sin templo, ¿verdad? Entonces no pudimos llegar a un acuerdo, mi casero es demasiado voraz, entonces ahorita andamos en la búsqueda de un templo. Así que si usted sabe de alguno por los alrededores de San Pablo o Richmond, avísenos, por favor. Y de repente uno se decepciona, uno de repente decae. Fíjense que trajimos las cosas, ¿verdad? Y uno de los hermanos
hermanos, el hermano César, no sé cómo me vio y me dijo, vaya pues pastor, cuidado con esos malos pensamientos, o sea, malos pensamientos de depresión o algo, pues, porque no deja uno de sentirse mal, pues, ¿verdad? Y inclusive de todas las cosas que trajimos, agarramos un montón de cosas que ya con el tiempo ya no servían y las botamos, y entonces uno se desespera. Entonces, porque suceden cosas y hay personas que hacen cosas que no están bien. Entonces uno no puede controlar lo que otras personas hacen. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es lo que dice Pedro. Aceptar lo que Dios está haciendo, porque por alguna razón que yo no logro comprender, hace lo que hace, y en su vida probablemente han pasado sucesos difíciles y usted dice, ¿por qué? Deje de preguntar por qué y haga lo que dice el apóstol Pedro. Le pongo el texto, es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Mire qué valiosas palabras, si usted las pone, las escucha con fe. Léanoslo, por favor. O dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Oiga, ¿cómo? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es preciosa esta palabra, humillaos, pero es que eso es lo que verdaderamente cuenta. No, pero es que a mí nadie me va a hacer eso. Tranquilo, tranquilo, Dios nos cuida. Dios asegura que las cosas al final van a salir bien. Tiene que aprender a confiar. No que las cosas que hagan otras personas no les quite la paz. Mire, uno de mis errores es pensar que toda la gente o todos los pastores ven el evangelio con el mismo sentir, pero reino, que queremos que el evangelio se predique, pero no mucha gente es así. Muchas personas están con la mira a sacarle provecho, hay personas que están en el Señor y andan con malos pensamientos, actuando mal. Entonces es un error de mi parte pensar que todos los creyentes pensamos hacer el bien. A veces yo también tengo malos pensamientos, no a veces, sino que constantemente tengo malos pensamientos, pero no todas las personas pueden tener control de sus pensamientos. Pablo dice que tenemos que llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. No todos hacemos eso siempre. Entonces alguien me va a dañar y yo me puedo molestar, pero yo no puedo evitar lo que la gente dice, lo que la gente hace. Entonces tengo que hacer lo que Pedro dice que yo debo hacer, que es humillarme delante de Dios, decir, Señor, esta es tu voluntad, yo la acepto, no la entiendo, no me gusta, pero yo ahora me humillo, y dice la Escritura, y se lo vuelvo a poner en su pantalla, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, oiga esto, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. O sea que todo está controlado ya, dice. Entonces, y Dios tiene ya en nuestro tiempo, en su tiempo tiene nuestra exaltación. O sea que lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en este proceso que no nos gusta, en este momento que no nos gusta, pero que debemos de saber que todo está bajo control y que viene el tiempo de nuestra exaltación. ¿Y por qué tengo que confiar en Él? Dice que tengo que poner toda mi ansiedad, o sea, mi preocupación por el futuro sobre Él, porque ¿cómo termina diciendo? Él es como una condicionante, una petición que nos da nuestro Señor, nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, como decía anteriormente, que nuestra mente estaba en Jesucristo. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuestro Señor sabe, y como decía en el versículo anterior, que sobrepasa, dice que todo entendimiento. La paz que sobrepasa todo entendimiento, así es. Entonces, ¿por qué tengo yo que poner todas mis preocupaciones? Por el pasado tengo que ponérselas al Señor y tengo que perdonar. Por el futuro, toda mi ansiedad por las cosas que puedan pasar, yo tengo que ir a Él, tengo que humillarme y decir, Señor, yo acepto, y tengo que poner en Él mis preocupaciones por la razón de lo que dice al final el versículo, porque Él
tiene cuidado de nosotros. Y también si nosotros tenemos un proyecto de vida y nosotros solo queremos que el Señor nos los haga efectivo y yo no hago nada, tenemos que ir también mejorándonos y trabajando para ello, ¿verdad? No solo estar viviendo, pensando en lo que quiero y no hago nada. Algunas veces todos pensamos, vemos la figura, o más que todos los jóvenes que ven mucho las redes sociales y ven a los artistas, a las grandes figuras, todo lo que ellos poseen, pero ellos, el tiempo que ellos han invertido en estudiar, en superarse a sí mismos, no lo están haciendo porque lo están dedicando y perdiéndolo en otras cosas. Entonces, ¿qué les produce? Una ansiedad de querer hacer otras cosas que no están dentro de sus proyectos de vida porque no están obrando. Y fíjense, y se los vuelvo, una idea que les dije hace un rato, el dinero muy pocas veces realmente sirve o nos sirve de rescate de la vida, muy rara vez. Entonces, pero sí nuestra fe. Y recuerde que al pueblo de Israel no le aprovechó el escuchar la palabra poderosa porque venía del Señor, porque no venía acompañado de fe. Y fíjense que para terminar, el Señor tiene una palabra muy especial para usted y para todos nosotros, amén, que está en Isaías capítulo 43 y vamos a leer del versículo 1 en adelante y estas se las quiero leer yo. Dice así la escritura: ahora así dice Jehová, oiga esto, creador tuyo, o sea, está hablando quién nos hizo, oh Jacob, hablando del pueblo de Israel, y formador tuyo, oh Israel. No temas, oiga esto, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Vea, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, o sea, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y dice el 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. O sea, amados hermanos, mire, Dios nos promete, oiga bien, Dios nos promete, mi querido hermano, que Él va a cuidarnos. Y que aunque, cuando dice que aunque pase por las aguas, o sea, vamos a pasar y vamos a sentir, pero dice, no, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo. Y si por los ríos, y escuchamos el ímpetu de los problemas, así como se escucha los ríos arrastrando las piedras y qué sé yo, ¿verdad? Aunque escuchemos amenazas y lo que sea, nos dice, yo voy a estar contigo cuando pases por el fuego, ¿verdad? No te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, Dios no nos está diciendo no vas a pasar problemas. Qué bueno hubiera sido que al recibir al Señor, pues nosotros tuviésemos la garantía por completo que nunca vamos a sufrir, pero no es así. En absoluto no es así, sino que tenemos problemas, tenemos situaciones difíciles, pero yo puedo asegurarle, mi querido hermano, que aún con toda esa situación difícil, Dios nos ha dado total victoria. Así es, y el Señor nos dice, en la vida tendréis aflicción, amén, pero no temáis, yo he vencido al mundo. La palabra es confiar, es tener fe, es esperar. Óigame bien, el pasado, y usted ya no puede hacer nada, solo puede amargarse su presente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Perdone. Un espíritu fuerte perdona. Un espíritu que confía en Dios perdona. Entonces ya es tiempo que usted aprenda a vivir sanamente, a vivir con la bendición que Dios tiene para nosotros. Amén. Aprender a descansar en ese Rey Todopoderoso que siempre cumple todas sus promesas. Nuestro Salvador, como nos lo dice aquí en amén. Isaías. Amén. Mire, 33 años cumplimos ahora. ¿Cuántos consejos le dieron a ella? No te juntes con Mario. No te juntes con Mario, mira, olvídate, ¿y por qué andas con él, verdad? Porque pues ella tuvo que aguantarme a mí 10 años de alcoholismo. Y fíjense que cuando yo ya recibí al Señor, yo le pedí al Señor que me ayudara, que me perdonara y que guardara y que apartara todo ese resentimiento
Y pues sí, porque en una relación así ambos nos dañamos. Y Dios lo hizo. Y pudimos ver al futuro y pudimos vivir confiados. Y hasta esta fecha, Dios ha sido fiel. Y no tenemos absolutamente ninguna razón por qué pensar que no lo va a seguir siendo. Y en medio de la pandemia, Dios ha sido fiel. Y si alguna vez ha llegado alguna enfermedad a mi persona, a ella o a mis hijos, Dios ha seguido siendo fiel. Y si Dios ha sido fiel hasta este momento, Dios no cambia. ¿Se recuerda cuando vimos los atributos de Dios? Él no cambia, no hay un ápice de variación en Él. Entonces podemos seguir confiados. Perdone, aprenda a perdonar. Confíe, aprenda a confiar. Y viva su presente. Viva cada día de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera, pastor? Confiando en Dios, confiando en aquel que es nuestro Rey, que es nuestro Señor. Ahora, antes de terminar, yo quiero preguntarle a todos los que están ahora reunidos, y de manera muy especial a aquellos que no hayan recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Queremos invitarle que en esta preciosa noche usted tome la oportunidad que Dios le da y que reciba a Cristo como su Señor y Salvador personal. Esto no tiene que ver nada con ninguna iglesia ni con ninguna religión. Claro, nosotros pertenecemos a una iglesia, practicamos una fe, pero Cristo está tocando a la puerta. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quiero invitarlo, por favor, que repita esta oración. Repita esta oración, por favor, si usted quiere recibir a Cristo. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Si usted ha repetido esta oración, bienvenido a la familia del Señor. A la familia de Dios. Amén. Trate de congregarse en un lugar donde se predique la palabra, lea la Biblia y busque al Señor. Así es que vamos a orar.